Y le damos la bienvenida al profesional desde la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana de la ANLA, Ángel Mauricio, quien va a impartir la sesión del día de hoy. Entonces, Ángel, te doy paso y bienvenidos a todos. Bien, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Ángel. Perfecto, listo, gracias. Eh, gracias, Marcelo. Un saludo para todos. Quiero extender inicialmente un saludo de parte de nuestra subdirectora, Andrea Villalba, y nuestra coordinadora del Grupo de Participación Ciudadana, Laura Viviana Gaitán. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, hago parte del Grupo de Participación Ciudadana de la ANLA y pues es grato compartir este espacio tratando estos temas, desde luego en ese ejercicio de compartir conocimiento y desde luego de poder comentarles pues las experiencias que hemos tenido en este, digamos, trasegar propio de las funciones de nuestra subdirección en el sentido de los mecanismos de participación ciudadana, enmarcados desde luego también dentro de esos ejercicios de presencia territorial. Entonces, sin más, voy a proyectar. Me excuso un momento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, correcto, Mauricio. Perfecto, bien, muchas gracias. Listo. Bueno, inicialmente quisiera comentarles pues que eh, nuestra subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental realmente es una subdirección bastante joven. Es una subdirección que fue creada en el 2020 esta subdirección realmente se crea bajo esa premisa específicamente de darle un mayor enfoque social, un mayor nivel de atención desde luego a las comunidades, ¿cierto? Con una atención mucho más cercana, con un acompañamiento constante y que estuviera enmarcado desde luego en esa necesidad, ¿cierto? Que planteaban desde luego diferentes grupos de interés en territorio y desde luego fortaleciendo todas las dinámicas sociales y la atención específica, no necesariamente en territorio, de los diferentes grupos de interés, entidades, grupos de entes de control, bueno, en fin, y desde luego fortaleciendo esos procesos de interacción con todas las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental. Digamos que ese fue un ejercicio, una apuesta que se hizo desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y creo que ha sido en estos 2 años, ha sido un ejercicio bien interesante, digamos, pleno de muchos aprendizajes y desde luego de retos importantísimos, ¿cierto? Que de alguna manera se han ido abordando y que desde luego con todas los ajustes, las modificaciones, las nuevas necesidades que se presentan, se han presentado y se presentan actualmente, seguramente lo comentaremos más adelante, retos importantísimos precisamente para atender las dinámicas sociales que se presentan en el territorio. Quisiera iniciar, desde luego, planteando ese quid, digamos, del quehacer de nuestra subdirección, planteando cómo desde la ANLA entendemos precisamente la participación ciudadana. Inicialmente,
pues claro que sería o es definitivamente un proceso de interacción directa o indirecta, ¿cierto? Lo ideal siempre es el cara a cara, pero hay momentos en los cuales por diferentes situaciones pues no se puede, pero no implica, digamos, un desmedro, ¿cierto? O reducir el interés. El tema de educación, el tema de ruido. Y una reunión de socialización de la financiación del convenio. Perdón. Bueno, y fortalecer precisamente en cualquiera de estos dos casos de interacción apenas para cualquiera de los diferentes grupos de interés. En este caso estamos hablando de la administración pública, ¿cierto? Y la ciudadanía, que a través de la intervención, y en este caso es importante tenerlo en cuenta, de sujetos individuales, ciudadanos o colectivos, ¿cierto? Que representan a diferentes grupos de la comunidad y que tienen el mismo valor, tanto los grupos y los colectivos que representan a comunidades como los actores individuales y desde luego se les presta, digamos, el mismo nivel de atención, ¿cierto? Y que en el escenario público, y este es un elemento importante y creo que una de las palabras, digamos, bandera que se han desarrollado en la autoridad es la incidencia, es decir, que en ese escenario público busquen incidir en la toma de decisiones públicas. Este aspecto ha cobrado, digamos, una mayor trascendencia, desde luego, y, digamos, se hacen esfuerzos ingentes, desde luego, para fortalecer esta parte de lo que es la incidencia en las toma de decisiones públicas. También, desde luego, está en ese ejercicio de la participación, vigilar la gestión y los resultados de la entidad, y también, desde luego, garantizar y abrir, digamos, todos los espacios que permitan, ¿cierto?, que se puedan expresar los niveles de acuerdo, ¿cierto?, con las decisiones adoptadas relacionadas con proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento que son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Perdón un momento. Bien, en este caso hablaríamos de la ruta de la participación ciudadana en el licenciamiento, ¿cierto? Y hablaríamos específicamente de las peticiones, ¿cierto? Particularmente, digamos, en relación con las peticiones, es importante tener en cuenta que se configuran como un derecho fundamental, es casi como un derecho fundamental y tiene una particularidad bien significativa, es que a partir de ellos incluso se logra garantizar ciertos otros derechos fundamentales, en ellos esas reclamaciones, esas solicitudes que se plantean, desde luego, inducen en muchos casos precisamente a que el derecho al medio ambiente, a que el derecho a la participación sea reclamado y que se verifique exactamente cómo se está operando, cómo se están generando los procesos de interacción que permitan, ¿cierto?, desde las competencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Perdón, no se está viendo la presentación. Disculpe. Gracias, les agradezco mucho porque no alcanzo a ver, pero bueno, ya vuelvo y... Qué amable. ¿Listo? Sí, está cargando, Ángel, pero todavía no vemos. Ya, sí, señor, muchas gracias. Listo, les agradezco mucho. Les agradezco mucho la información, muy amables. Entonces decía que permite garantizar estos derechos de petición, incluso derechos fundamentales, ¿cierto? Y cobran además una importancia significativa en nuestra autoridad, desde luego, porque permite recoger las denuncias ambientales, ¿cierto? Denuncias ambientales, desde luego, que son un elemento fundamental y al cual se le presta mucha atención, ya más adelante comentamos, y que tiene que ver sobre las posibles afectaciones ambientales o que está relacionado con el conocimiento que se puede tener sobre esas posibles afectaciones y que puede derivar, desde luego, dependiendo de la gravedad, incluso en procesos sancionatorios que en el marco de la ley 1330, pues son parte de las funciones que como autoridades tenemos, ¿cierto?
Desde luego, están también el control social al licenciamiento ambiental, ¿cierto? Que hace parte también de una de las apuestas importantes y a lo cual, digamos, se le ha enfocado un esfuerzo importante en el desarrollo de los ejercicios que estamos desarrollando, y tiene que ver con cómo se fomenta, digamos, la participación de las comunidades precisamente en que hagan un verdadero control social. Aquí es importante tener en cuenta que se enmarca dentro de la ley de veedurías, la ley 850, la ley 1757-2015 de participación ciudadana, y tiene disposiciones, o que tiene disposiciones en materia de control social. Es importante, además, destacar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha venido trabajando de la mano del Departamento de la Función Pública, ¿cierto?, para el diseño de un módulo de control social en licenciamiento ambiental que se constituye como una guía orientadora de acompañamiento, ¿cierto?, que permite, digamos, para los diferentes grupos. Recordemos que las veedurías como grupos de control son iniciativas ciudadanas, desde luego, pero que a partir de esas iniciativas ciudadanas y de este módulo que permite orientar a través de 9 pasos, que permite, que van desde identificación de actores, quienes van a participar precisamente del ejercicio de control social a través de una veeduría, cuáles son también, digamos, los objetivos específicos, los alcances de la veeduría, hacia dónde se orientan los esfuerzos de la veeduría, cómo se recoge información, cómo se interactúa, y cuáles son esos resultados, entendiendo que precisamente los mecanismos de control social o el control social como tal se constituyen realmente en unos ojos, en buena medida, de la autoridad en territorio, y que permite, digamos, un acercamiento, ¿cierto?, y recoger también, a partir de ese ejercicio planteado en este módulo de control social, información que es vital para fortalecer el ejercicio del control también de nuestros proyectos. Desde luego hay que tener en cuenta que la veeduría y el control social también tiene que ver con el quehacer de nuestras funciones como autoridad. Y desde luego, después de todo ese proceso amplio, generar procesos de socialización precisamente de información amplia y suficiente hacia los diferentes actores sobre los resultados de ese control social. Es decir, el control social se constituye realmente como un aliado realmente de la autoridad en la medida en que permite hacia el interior mejorar, generar oportunidades de mejora hacia el quehacer de la autoridad, pero también, digamos, a visualizar y a tener en cuenta con mucha mayor claridad, ¿cierto?, o fortalecer los procesos de pronunciamiento con la información que nos llegan desde luego las veedurías, ¿cierto? Entonces, ahí hay un elemento importantísimo. En la actualidad, y lo vamos a mirar un poco más adelante, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se enfoca de una manera significativa precisamente a fortalecer estos mecanismos. Tratamos de estar muy cerca de las veedurías y de hacer un acompañamiento, pues, a su ejercicio, ¿cierto? Bien, en cuanto a esa participación ciudadana en el licenciamiento, pues hay los mecanismos de participación ciudadana están vistos, desde luego, en este caso estamos hablando de cómo, bueno, los dos primeros que hablé tienen que ver con la oferta, es decir, lo que nosotros les ofrecemos realmente en términos de cómo recibimos realmente tanto derechos de petición y cómo acompañamos el control social, pero también hay algunos que están por demanda, que son los que vamos a ver en este momento. Previo al licenciamiento ambiental, en el ejercicio de licenciamiento hay un tema importantísimo que es los lineamientos de participación en estudio ambiental. En este caso, la guía de participación ciudadana, los términos de referencia, ofrecen, digamos, una serie de elementos que son recogidos necesariamente, ¿cierto?, por el interesado en una licencia ambiental que obliga y orienta, desde luego, cómo se deben hacer esos procesos de participación previo
a la solicitud de una licencia ambiental. En este caso estamos hablando de adecuados, amplios y muy claros procesos de socialización, ¿cierto? Y procesos de participación, particularmente se está hablando en este caso de los ejercicios de los talleres de identificación de impactos, esos talleres que son con cada uno de los diferentes grupos de interés, particularmente con las comunidades, con los cuales se interactúa específicamente para recoger información de cómo cada grupo, cada comunidad mira el proyecto, que sería la primera parte, ese nivel de información fundamental, ¿cierto? Y a partir de ese nivel de información, pues puede establecer también cómo ese proyecto los puede afectar, es decir, ese taller de impactos. Y luego, desde luego, un ejercicio de cómo desde la visión de los mismos grupos y de las comunidades se puede identificar cómo se le puede atender a cada uno de esos impactos, es decir, la formulación de medidas de manejo. Otro elemento que está allí, desde luego, son la consulta previa, perdón, discúlpenme, la consulta previa que desde luego se enmarca dentro de toda una normatividad, particularmente ya en términos específicos para la autoridad estaría la Directiva 8 y la Directiva 10, ¿cierto? Que trata específicamente de cómo se hace y cuál es la participación de la autoridad precisamente en la consulta previa. En este caso, la autoridad participa en, si bien hay momentos previos, ¿cierto?, en los cuales se define una ruta metodológica, hay un acercamiento con los actores por parte de quien solicita la licencia ambiental, y esto es previo a la solicitud de la licencia ambiental. Hay un acercamiento con las comunidades étnicas, partiendo desde luego de un pronunciamiento de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre si procede o no procede la consulta previa, ¿cierto? Ese acercamiento con esos actores inicia precisamente con el reconocimiento de los actores, con esa definición de la ruta metodológica y particularmente con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Nuestra participación precisamente tiene que ver en el desarrollo de la consulta previa de manera específica. Allí nuestra autoridad, a partir de la convocatoria de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, asiste a el taller de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo. Desde luego allí el papel de la autoridad es un papel orientador, un papel que permite hacer claridades, ¿cierto? Y atender algunas inquietudes que en el marco de nuestras competencias, es decir, en el marco ambiental, se puede aportar precisamente para que este ejercicio sea claro, para que este ejercicio responda efectivamente a los aspectos ambientales que atañen a la autoridad y que competen y le interesan o le preocupan a las diferentes comunidades étnicas, ¿cierto? En este caso pueden ser comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y desde luego el pueblo rono o los gitanos. Desde luego, si hay alguna solicitud judicial, desde luego, y un requerimiento particular en ese sentido, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales podría participar en otros de esos espacios que tienen que ver con formulación de acuerdos o protocolización, pero eso ya dependería ya de una condición particular a través de un requerimiento judicial. Durante la evaluación, ¿cierto? Ya pasando a esa etapa previa, ¿cierto? Durante la evaluación es importante tener en cuenta las audiencias públicas ambientales, ¿cierto? Las audiencias públicas ambientales, digamos que se consideran como uno de los más importantes mecanismos de participación, en la medida en que permite de manera amplia un acceso a la información, un acceso también a la participación, un acceso a recoger información importantísima y vital, ¿cierto?, para el ejercicio de la participación y desde luego recoger información que pueda ser vinculada o que deba ser vinculada desde luego a los conceptos técnicos y al pronunciamiento final de la autoridad a través de un acto administrativo.
Las audiencias públicas ambientales se marcan en el decreto 330 de 2007 y pueden ser solicitadas desde luego por el ministro de Medio Ambiente, por el procurador, los directores desde luego de las corporaciones, alcaldes, más de 100 personas, ¿cierto?, de la comunidad que estén interesados, o 3 ONGs. Digamos que ese sería el marco de cómo se podría solicitar, y a partir de esa revisión, de esa validación, de que se cumplan esos requisitos para la solicitud, pues se da el auto, un acto administrativo, un auto de inicio. ¿Qué partes son fundamentales aquí? La primera es una que, digamos, se divide en dos partes, si lo queremos ver así, la audiencia pública ambiental, que tiene que ver, perdón, excúsenme, y que tiene que ver con una reunión informativa que tiene unos elementos bien particulares, porque en la reunión informativa de lo que se trata de una manera significativa es hacer una especie de pedagogía de cómo se va a adelantar ese espacio de la audiencia pública propiamente dicha, y además porque es un espacio, digamos, preparatorio para la audiencia pública ambiental, que permite además que se planteen inquietudes, dudas, preguntas, ¿cierto?, que desde luego pueden ser atendidas por el equipo de seguimiento, de evaluación, perdón, que pueden ser atendidas por, bueno, en general por los equipos diferentes, incluso mecanismos de participación allí en la audiencia, en la reunión preparativa, y también en la reunión informativa, y también, desde luego, por la empresa que también estaría allí. Digamos que este es un espacio en el cual se puede interactuar de una manera muy, muy puntual. Y queda, desde luego, ese segundo espacio, que es la audiencia pública ambiental propiamente dicha, que a través de la manera como se inscriben algunas personas, ¿cierto?, que debe ser una inscripción previa, se permite, digamos, esas intervenciones a través de una intervención oral, que seguramente puede estar incluso acompañada con soportes, con anexos, con documentos, ¿cierto?, que a la larga deben ser y son evidentemente registrados, de tal manera que pueda esta información ser recogida, ser analizada, ser valorada y desde luego ser incluida en el concepto técnico de evaluación. Digamos que fortalece en buena medida, a partir de la participación de las diferentes visiones y posiciones, el ejercicio de evaluación, recogiendo desde luego de una manera muy ajustada, muy rigurosa la participación de los diferentes actores interesados en el proyecto. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Y vuelvo y retomo entonces la palabra de incidencia, ¿cierto? Aquí la incidencia es muy importante, y desde luego lo que se busca desde la autoridad es que precisamente la participación, de hecho dije que se recogía en la audiencia pública propiamente dicha, en la audiencia pública ambiental, pero también en el ejercicio de la reunión informativa se recoge información, se sistematiza la información de las inquietudes y preguntas, y ambos aspectos, tanto la información recogida en la reunión informativa como en la audiencia pública ambiental propiamente dicha, se hace análisis de toda esa información y tiene un carácter, digamos, de ser integrada desde luego al pronunciamiento. ¿En qué estamos en ese sentido? Precisamente, aunque se ha venido trabajando muy fuerte precisamente en que la participación de las comunidades, en particular en todos los espacios, pero en particular en este, sea muy juiciosamente sistematizado, sea muy bien analizado y que sea evidente específicamente en los conceptos técnicos y en los actos administrativos. De hecho, digamos, hay documentos internos en los cuales, a través de unos lineamientos, se dan indicaciones muy claras de cómo recoger toda esa información, ¿cierto?, de cómo hacer ese análisis y de cómo hacer, digamos, de una manera muy organizada y desde luego muy rigurosa, llevar y recoger esa información e integrarla desde luego en los conceptos técnicos de nuestra autoridad. Entonces aquí hay ese aspecto. Actualmente nos estamos esforzando desde luego en vincular de una manera muy fuerte todos los mecanismos, en reforzar
el uso de las tecnologías de la información, ¿cierto? De tal manera que ese espectro de la participación sea mucho más amplio, que llegue a un mayor número de personas, ¿cierto? Que se garantice precisamente los espacios, ¿cierto? Los momentos para que quien a bien lo tenga pueda participar de una manera apropiada. Hemos tenido no solo participación de las zonas, de las regiones, del país, sino incluso, y hemos contado en varias audiencias públicas con participación incluso de personas que están en otros lugares del mundo, en Suiza o en diferentes lugares, y eso ha sido un ejercicio bien interesante porque además han sido participaciones que han aportado mucho en nuestro ejercicio de evaluación. Desde luego, esto no va en desmedro, no descuida el ejercicio de la participación presencial y se busca y se hacen esfuerzos precisamente para que la participación presencial también sea mucho más amplia, para que sea mucho más numerosa, para motivar a los diferentes grupos de interés y actores en territorio para que participen de una manera activa, desde luego, en este espacio. Bien, en cuanto a los terceros intervinientes que están enmarcados en la ley 99/1993, pues es una figura que aplica desde luego en este ejercicio de licenciamiento, ¿cierto? Y también desde luego en las actuaciones sancionatorias ambientales, como lo vemos en la parte inferior, ¿cierto? Y tiene que ver con cómo los interesados precisamente en ser terceros intervinientes de una manera muy sencilla ofician a la autoridad. Realmente se requieren muy pocos datos, simplemente cédula, se requiere además un número de contacto, un correo de contacto y digamos, la manifestación expresa de ser un tercero interviniente, que permite además un flujo de información bien interesante en el sentido uy, perdón, se me había olvidado, en relación con audiencias públicas, y les pido excusas, la idea al final del pronunciamiento de la autoridad es que se le informe a cada uno de los participantes, de aquellos de los cuales se recogió información, del resultado y cómo fue acogida su información precisamente en el concepto técnico, ¿no? O de si no fue así, pues por qué fue, y dar digamos, las claridades al respecto. Les pido excusas que me ha faltado ese tema. En relación con terceros intervinientes, desde luego, además de ser tener acceso a la información o actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, permite además controvertir los pronunciamientos de la autoridad, es decir, facilita ese ejercicio de proponer recursos de reposiciones o de establecer recursos de reposición a los pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Aquí, además, hay otro aspecto que es la participación ciudadana en la evaluación ambiental, ¿cierto? Y aquí tienen que ver con el ejercicio participativo que se desarrolla precisamente después de que el equipo de seguimiento hace una revisión, desde luego, muy juiciosa de los documentos de ley que presenta la empresa, de los anexos, de toda la información con que cuentan. Se cuenta en plataformas no solo de la autoridad, sino de otras entidades, que permitan fortalecer el conocimiento del contexto y de las realidades propias que atañen a cada uno de los proyectos que son propuestos para licenciamiento. Entonces, a partir de esa revisión de toda esa información y teniendo ya las claridades suficientes, desde luego, el equipo se desplaza a campo. En ese ejercicio de desplazamiento a campo, que es la visita de evaluación, específicamente la autoridad ambiental interactúa con cada uno de los diferentes grupos de interés, con las comunidades, con interesados, con organizaciones sociales, con organizaciones ambientales, organizaciones de base, organizaciones de productores campesinos, organizaciones pesqueras. Desde luego también aquí se interactúa con los grupos étnicos que han sido objeto de consulta previa, ¿cierto? Y se hace una indagación y se contrasta, desde luego, la información que se tiene recogida y evaluada y analizada, desde luego, en el ejercicio de la evaluación por el equipo de evaluación.
Digamos que este es un ejercicio bien importante, implica también desde luego una atenta nota y en este ejercicio llamo la atención que también, digamos, hay lineamientos claros al interior de la autoridad que orientan también cómo se debe hacer este ejercicio y también cómo la participación de las comunidades en estos espacios tiene que ser, desde luego, incidente y tiene que recogerse de una manera juiciosa, rigurosa y, desde luego, con un altísimo nivel de análisis para fortalecer los procesos, los pronunciamientos de la autoridad. Digamos que ese es el ejercicio de la participación ciudadana en la evaluación ambiental. En este sentido, digamos, y teniendo en cuenta las nuevas dinámicas que se vienen dando, acordemos que actualmente el Acuerdo de Escazú genera, digamos, unas nuevas dinámicas que hay que considerar y hay que tener en cuenta, pero además también porque ha sido un interés de nuestra dirección actualmente, y en ese sentido quisiera compartirles desde luego uno de las propuestas, digamos, que se vienen adelantando de parte de nuestra autoridad en este ejercicio de la participación ciudadana en evaluación. Este ejercicio se denomina participación ampliada, ¿cierto? El ejercicio de participación ampliada. Y particularmente lo que se busca realmente en estos ejercicios de participación ampliada, quizás algunos de ustedes ya hayan tenido noticias precisamente de este tipo de ejercicios, y tiene que ver con cómo al inicio de la visita de evaluación, ¿cierto? Se hace un ejercicio de participación amplio que permita, digamos, que diferentes actores, inclusive aquellos que están por fuera del área de influencia, participen y planteen sus inquietudes, sus propuestas, sus quejas, puede ser también, ¿cierto?, que tengan que ver precisamente con un proyecto, con el proyecto que está en evaluación, y que, digamos, generen ese intercambio de saberes, de conocimientos que, desde luego, enriquezcan el ejercicio de evaluación. Digamos que se enmarca en buena medida en estos ejercicios de participación ampliada de los cuales hemos empezado. Realmente somos bastante, ¿cómo diría? Somos bastante nobles, muy jóvenes, muy empezando este tipo de ejercicios precisamente de participación ampliada. Y bueno, creo que es una apuesta muy interesante, es una apuesta que responde, digamos, a muchas inquietudes que se han planteado en algunos momentos por parte de las comunidades y que pretende atender precisamente de una manera mucho más amplia la participación y que sería tal vez casi que como el preámbulo a todos los demás procesos que se adelantan en las visitas de evaluación. Que se marca desde luego en el artículo 79 de la Constitución Política, que habla desde luego del derecho a un ambiente sano, de la importancia de la participación de las comunidades, desde luego, en aquello que los puede afectar, ¿cierto?, aquellos proyectos o actividades que los pueden afectar, y que permite además fortalecer ese diálogo en doble vía de una manera amplia, y que se orienta también, desde luego, en el Acuerdo de Escazú, particularmente en ese aspecto, en dos aspectos que son claves, que es el acceso a la información por una parte y en la participación desde luego de las comunidades en los asuntos ambientales. Y digamos que ese espacio en el cual además, ¿cierto?, se brinda información, permite de una manera muy dinámica, y esa es la expectativa de todos nosotros en este tipo de ejercicios, que sea bastante dinámica y que se dé precisamente ese diálogo de doble vía. El propósito de estos espacios de participación ampliada pues tiene que ver con que sea un espacio adicional, ¿cierto?, a las actividades de visita y que permita, digamos, en ese procedimiento de evaluación de la solicitud de licencia, fortalecer esos canales de participación de los actores, precisamente que redunde, desde luego, en la manera como se pronuncia la autoridad ambiental. Se espera en estos espacios, desde luego, recolectar información de los diferentes actores territoriales para la identificación del contexto social, espacial, de las temáticas, de los aspectos, digamos, críticos
o que llaman mucho la atención a los diferentes actores, ¿cierto? En temas ambientales y temas sociales, desde luego, y que deben ser abordados, ¿cierto? Aquí se generarían alertas hacia el equipo de evaluación sobre a qué elementos particulares que de pronto se hayan tenido en cuenta o que de pronto no se les haya dado la profundidad suficiente, pues hay que ponerles muchísima atención, ¿cierto? Y que se deben contrastar además con los ejercicios que se hacen de recorrido en territorio en ese proceso de la evaluación. El alcance es simplemente ese, que es una participación muy amplia, y desde luego hay que tener en cuenta que este ejercicio de participación ampliada no sustituye de ninguna manera la interacción directa que se tiene en campo. Es decir, si se tiene programada dentro de la visita de evaluación ir a una vereda, a un punto específico, esa reunión de participación ampliada en evaluación no sustituye de ninguna manera esas otras actividades. Fortalece y genera un contexto importante para aumentar la comprensión y hacer mucho más efectiva el resto de las actividades que se desarrollan. Bien, durante el seguimiento, desde luego hay otros ejercicios, ¿cierto? Que son la participación ciudadana en el seguimiento, que también corresponde desde luego al ejercicio, ¿cierto? De las visitas. Desde luego también los ejercicios de participación ampliada se están desarrollando, perdón, en seguimiento, ¿cierto? Y también las audiencias públicas tienen cabida, desde luego, en seguimiento. Ya se han hecho algunas y bueno, digamos, han sido ejercicios bastante interesantes. Y también hay el tema de terceros intervinientes, como lo ha dicho anteriormente, tiene que ver con las actuaciones de los ciudadanos que así lo requieran precisamente en los procesos sancionatorios que desarrolla la autoridad. Quisiera también referirme a los mecanismos no reglamentados, ¿cierto? En esta primera parte estamos hablando de mecanismos que de alguna manera están siendo recogidos por una normatividad, pero en estos mecanismos no reglamentados llama la atención precisamente porque son ofertados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y aunque no hay una normativa clara que los defina, sí permiten, digamos, ejercer, digamos, ese acercamiento con los diferentes actores y, digamos, poder modular el ejercicio de la participación y proyectarla y hacerla mucho más activa, atendiendo desde luego a algunos aspectos que tengan que ver desde luego con el ejercicio de la participación y las funciones y las competencias que tiene la autoridad y, digamos, ese campo misional de nuestra subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental. En particular, los espacios de diálogo territorial, ¿cierto? Los espacios de diálogo territorial, digamos, se enfocan en buena medida a un aspecto que ha sido de importante interés y atención de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y es el tema de la conflictividad ambiental. En relación con la conflictividad ambiental, pues precisamente quiero tomar un poco algo de la estrategia de presencia territorial que se desarrolla desde nuestra subdirección, y uno de los ejercicios de nuestra subdirección en términos de estrategia de presencia territorial es que a partir de los inspectores ambientales, ¿cierto? Aquellos representantes de la autoridad que están continuamente en campo, interactuando con las comunidades, con los diferentes grupos de interés, adelantando pedagogías, fortaleciendo el relacionamiento interinstitucional, también hacen, digamos, un monitoreo sobre la conflictividad, desde luego, ¿cierto? Y alimentan, digamos, algunas bases de datos que tienen que ver precisamente con esa conflictividad. En algunos casos se generan, dependiendo el nivel de la conflictividad, unas fichas en las cuales se recoge información sobre la conflictividad, se recoge también un mapa muy sencillo de actores que permite, digamos, contextualizar y entender esas dinámicas conflictivas en territorio en términos ambientales.
una de las estrategias que se han planteado precisamente, digamos, de atención a la conflictividad es la transformación positiva de conflictos, ¿cierto? Como una estrategia importantísima. Desde luego, la autoridad ha venido afinando sus procesos de identificación de conflictos y en este momento me gustaría hacer, entre otras cosas, una cuña hacia una herramienta que estamos consolidando actualmente, que ya se puede consultar, y que es el STC, que es el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad. Es, digamos, un ejercicio importantísimo que recoge cerca de 23 variables que permiten caracterizar e identificar la conflictividad y que nos permite de alguna manera colocar foco en aquellas situaciones conflictivas, orientar y fortalecer la estrategia de presencia territorial y en el marco de la estrategia de la transformación positiva de conflictos y dependiendo de las características del conflicto se pueden establecer estos espacios de diálogo territorial. ¿Qué son estos espacios de diálogo territorial? Son espacios construidos específicamente para atender una conflictividad en específico que se presente en relación con los proyectos, obras o actividades de nuestra autoridad y que a través del reconocimiento de los actores generar esos espacios en los cuales se pueda establecer no solo un acercamiento, sino un diálogo fluido entre las partes que permita reducir la conflictividad, ¿cierto? Establecer compromisos, establecer acuerdos, ¿cierto? Que se enfoquen precisamente a un manejo apropiado, participativo, integral, ¿cierto? A la conflictividad que se presenta. Estos espacios de diálogo territorial configurados como mecanismos no reglamentados, además, tienen que ver con diferentes partes. Una fase exploratoria que permite, digamos, acercarse aún más a esa conflictividad identificada, acercarse a los actores, ¿cierto? Interactuar con ellos, entrevistarlos, entrevistar a los diferentes actores involucrados, no solo a la comunidad, desde luego a los entes de control, a las empresas, a grupos organizados, ¿cierto? Y entender cuál es la dinámica de la conflictividad y también a partir de ello generar otro tipo de acciones que están encaminadas a fortalecer las capacidades de diálogo y de participación específica en el espacio de diálogo. El espacio de diálogo se espera que sea un diálogo entre pares, ¿cierto? Y estas pedagogías, estos acercamientos y este fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores permite precisamente que se llegue a ese espacio como pares en un espacio, en una mesa, que permita un diálogo fluido, unas propuestas, una presentación de propuestas de los diferentes actores y también una construcción conjunta de una propuesta que permita reducir la conflictividad. Se han hecho algunos ejercicios bastante interesantes, digamos que llevamos cerca de 8, como unos 14, 15 ejercicios en este sentido con unos logros bien importantes. Ahora más adelante les mostraré algunos de los resultados sobre estos ejercicios de los espacios de diálogo territorial que realmente han sido exitosos y que si bien se han desarrollado inicialmente como pilotos, se espera que sean parte, digamos, también de los ejercicios habituales que permitan atender eso que nos interesa tanto, que es la reducción de la conflictividad ambiental. Por otra parte está el monitoreo del recurso hídrico participativo. Digamos que ha sido una iniciativa muy interesante de vincular a los diferentes, a algunas comunidades, ¿cierto? En unos pilotos que implica, digamos, unos ejercicios de capacitación, unos ejercicios de reconocimiento de algunos sitios o cuencas, ¿cierto? Que por sus particularidades y también por las particularidades de la comunidad permiten que se desarrollen estos ejercicios y que implican el vínculo y la participación activa de las comunidades en un ejercicio de monitoreo del recurso hídrico. Desde luego tiene unas consideraciones particulares, pues dado que si bien se les dota, se les capacita a las comunidades
en cómo hacerlo, en el reconocimiento de cómo evaluar y tener en cuenta los diferentes parámetros que se monitorean por parte de ellos, y que permita conocer el contexto y las características y el estado en el cual se encuentran las fuentes por ellos monitoreadas, pues también tiene un carácter pues no formal, en el sentido de que, como ustedes bien lo saben, el ejercicio del monitoreo tiene unas características particulares, es muy rigurosa, tiene que estar a través de laboratorios debidamente certificados, pero que permite una información importantísima y que es recogida en nuestro centro de monitoreo, que ayuda, digamos, a contextualizar y a entender esas dinámicas en territorio y prestar atención a puntos específicos donde se identifiquen algunas particularidades. Bien, quisiera compartir de alguna manera algunas de las experiencias que hemos tenido, y particularmente, como les venía comentando, dentro de la estrategia de presencia territorial está ese ejercicio de la transformación positiva de conflictos. Quisiera denotar que la estrategia de presencia territorial, como lo había dicho anteriormente, pretende, digamos, tener a una ala mucho más cercana, con un acompañamiento permanente. Para eso, en la actualidad contamos con 23 inspectores ambientales, ¿cierto? Y actualmente estamos ya en formación de 16 nuevos inspectores que van a fortalecer a ese equipo de estos 23, es decir, 39 inspectores ambientales, que van a fortalecer precisamente esa presencia territorial. Generalmente la presencia territorial está actualmente en 16 departamentos, perdónenme, que han sido escogidos precisamente teniendo varios criterios. Uno de ellos es la cantidad de proyectos por región, ¿cierto?, que se encuentran allí, pero además el segundo criterio es, digamos, la complejidad de esos proyectos, ¿cierto?, que sería el segundo criterio, y también, digamos, desde luego, la existencia de la conflictividad que se presenta por esos proyectos, incluso muchas veces no por un proyecto, sino por la confluencia de varios proyectos que tienen, digamos, compromisos y que, digamos, se traslapan y que generan impactos sinérgicos, impactos acumulativos. Pero bueno, digamos que esos serían los criterios sobre los cuales se orienta la selección de esos territorios. Se espera, sin duda, que estos equipos sean fortalecidos, que crezcan aún más y que podamos estar absolutamente en muchas más regiones de nuestro territorio nacional. Y que orienten, desde luego, su ejercicio en la transformación positiva de la conflictividad, ¿cierto? Entendiendo que los conflictos como tal hacen parte, digamos, del quehacer, son inherentes al ser humano, y que muchas veces reducirlos totalmente o eliminarlos totalmente, pues no se logra, pero sí que esa fuerza social, ese interés social se ha transformado precisamente no en una respuesta negativa, agresiva, con vías de hecho, sino que esa energía social pueda ser convertida específicamente en propuestas, en participación que permita, digamos, darle canalizar precisamente una salida positiva a los conflictos ambientales que nos tocan como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En ese caso, la transformación positiva de conflictos tiene que ver con un conjunto de acciones que permiten, por una parte, y este es un elemento importantísimo, adelantarse a la ocurrencia, surgimiento y agudización de los conflictos. En ese sentido, desde luego, nuestros inspectores ambientales regionales, que son nuestros ojos en territorio, además desde luego de las comunidades, están muy atentos, ¿cierto?, precisamente al comportamiento de los proyectos, al comportamiento de las comunidades, a entender esas dinámicas y a entender muchas veces hacia dónde se van orientando esas fuerzas sociales, los intereses, las quejas, las denuncias ambientales, los derechos de petición, ¿cierto? Y a partir de eso y de una lectura muy juiciosa que se hace, diga, en tiempo real, precisamente de lectura de
de redes sociales, de medios de comunicación, generar alertas que permitan precisamente adelantarse a la ocurrencia del sufrimiento, a la ocurrencia de los conflictos, digamos que tienen una labor preventiva por una parte, y la otra de control, es decir, estar atento a los conflictos ya existentes de tal manera que se pueda avisorar cuándo se están agudizando y de esta parte establecer estrategias precisamente para atender esas situaciones particulares. Ya cuando se materializan los conflictos, ¿cierto? Se generan respuestas que permitan un manejo orientado a un cambio constructivo en la participación de los diferentes actores para la búsqueda de soluciones. En algunos casos tiene que ver con un acercamiento muy puntual con los diferentes actores, tiene que ver también, desde luego, con unos ejercicios de pedagogía que permitan entender el quehacer de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tiene que ver con compartir información, con ser muy juiciosos en ese aspecto de compartir información, y creo que esa es una de las tareas fundamentales de nuestra autoridades de la subdirección, es decir, cómo hacer que la información llegue de una manera apropiada a las comunidades, ¿cierto? Que llegue de una manera clara, que llegue de una manera oportuna y que responda efectivamente a esas necesidades de información que tienen los diferentes grupos de interés. También, desde luego, es importante tener en cuenta esa definición de conflicto ambiental, que es aquel que se produce por oposición, ¿cierto?, por parte de actores sociales y políticos con percepciones de intereses confrontados, que es lo que caracteriza específicamente a cualquier conflicto, y en este caso que están orientados sobre la viabilidad ambiental, la ejecución de proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental. Y digamos que va a esa causa raíz exactamente, que es, digamos, esas tensiones que se presentan precisamente por el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿cierto? El acceso a los recursos naturales y a la percepción que los diferentes actores tienen también, desde luego, sobre el incumplimiento de la normativa ambiental, es decir, a cómo se ejerce esa función de control, ¿cierto?, sobre aquellos proyectos licenciados. Entonces, y que parten desde luego de un ejercicio juicioso, desde luego, en el licenciamiento, ¿cierto? Y que se identifica a través de esa contraposición, además de diversos lenguajes de valoración y lógica sobre las visiones de desarrollo, ¿cierto? Hay posiciones diversas precisamente sobre esa mirada de desarrollo, ¿cierto? Hay actores que tienen miradas particulares sobre el ejercicio de algunos tipos de proyectos, de algunas líneas, de algunos sectores que con sus proyectos intervienen en el territorio, y también, desde luego, hay otras miradas que tienen que ver con cosmovisiones, con miradas que se dan desde esas concepciones ancestrales de cosmovisión, de cultura, ¿cierto?, que entran muchas veces en controversia o se contraponen precisamente a la mirada que se da por parte del ejercicio o la aplicación o el desarrollo de algunos tipos de proyectos en territorio. Digamos que esa sería esa concepción del conflicto ambiental. Retomaría un poco también el tema del control social al licenciamiento ambiental, que tiene que ver con ese control al licenciamiento ambiental, ¿cierto? El control social visto como un derecho y un deber, ¿cierto? Es un aspecto de doble vía de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de las organizaciones, redes sociales o instituciones en la vigilancia de la gestión pública y de sus resultados. Entonces, digamos que aquí hay, digamos, una mirada de el control social como derecho, ¿cierto? Y de aquí, desde luego, se plantean estrategias de acompañamiento, de mucha atención precisamente a las veedurías. Muchas veces hay acercamiento con comunidades que se interesan por configurar las veedurías, y hay un acercamiento continuo de parte de nuestros inspectores ambientales regionales y, desde luego, acercándolos precisamente a esa herramienta importantísima de la cual les comentaba hace un rato, que es el módulo de licenciamiento ambiental que se gestó en concurso con el Departamento de la Función Pública. Quiero
tomar desde luego los ejercicios y tocar en particular algunos que han sido bien interesantes del quehacer de nuestra autoridad, y particularmente con un piloto de acompañamiento a control social, ¿cierto? Que se adelantó particularmente en Antioquia, y que tuvo como objetivo de esta experiencia un fortalecimiento de la participación ciudadana a través de un acompañamiento técnico que garantizó el acceso a la información confiable, ¿cierto? Y que permitió que se pudiera llegar a conclusiones y recomendaciones basadas en la evidencia. Digamos que este es un valor importantísimo, como lo comentaba hace un rato, en el sentido de que el control social es visto, digamos, como un aporte que se puede dar, desde luego, a las autoridades ambientales y a nosotros como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el sentido en que nos brinda ese control social, información, recomendaciones que permiten afinar nuestros ejercicios precisamente en desarrollo de los procesos de evaluación también, pero sin duda en los procesos de seguimiento de los proyectos, y desde luego, como lo decía anteriormente, también en oportunidades de mejora de nuestro quehacer. Ese ejercicio se hizo en el departamento de Antioquia, particularmente en el municipio de Titiribí, y que fue asociado al expediente LAB 007100 de 2015, que es el proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, y que tiene que ver con el sector de infraestructura. Particularmente tuvo que ver con ese grupo de control social, que fueron delegados de mesas ambientales de Amagá, Titiribí, Santa Bárbara y Heliconia, un grupo bastante interesante, y que tuvo como empresa, digamos, a cargo de ese proyecto, que fue la concesionaria vial del Pacífico, ¿cierto? COVID Pacífico. Como lo decía anteriormente, en el módulo de control social se hace claridad precisamente de hacia dónde se enfocan los esfuerzos, ¿cierto?, de control social por parte de una veeduría. A veces se definen uno o más elementos o aspectos que hacen parte del quehacer de la veeduría, y en este caso, para esta veeduría se configuró, digamos, como el objeto de control social el plan de compensación por pérdida de diversidad en el proyecto de Conexión Pacífico 1. El proceso, bueno, inició en 2021 y se acompañó y se sigue acompañando al presente, bueno, en julio de 2022. Presentó, digamos, como proceso el desarrollo de los 9 pasos del control social que están incluidos allí en el módulo de control social ambiental, al licenciamiento ambiental, perdón, y que tiene que ver también con un acompañamiento técnico por parte de la ANLA. Nuestros inspectores ambientales regionales en Antioquia estuvieron en este piloto con un acompañamiento permanente, con brindar información, ¿cierto? Que generó, digamos, esa fase documental y una fase de trabajo de campo por parte de la veeduría, y que determinó un informe ambiental de control social que fue radicado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Frente a los espacios de diálogo, digamos, el espacio de diálogo territorial, inicialmente se hicieron en cuatro lugares, ¿cierto? En Valle Magdalena Medio, en Meta, en Putumayo y en Casanare, que fue, digamos, un primer ejercicio que se hizo en 2021. Aquí para 2022 también se hicieron ejercicios, pero en este caso solo para Valle Magdalena Medio, Meta y Casanare, ¿no? Putumayo no tuvo ese ejercicio para, digamos, esta segunda parte. Es importante tener en cuenta y resaltar que los espacios de diálogo territorial fueron desarrollados a partir de un convenio con la ANH, ¿cierto?, que permitió, digamos, fortalecer herramientas precisamente para ese ejercicio, a partir no solo de digamos, aportes en logística, sino también en fortalecimiento de los equipos a través de lo que se llamaron los enlaces territoriales de parte de la ANH, y que llevaron a cabo, permitieron llevar a cabo para el 2021 8 ejercicios de participación en los espacios de diálogo territorial y 3 en la segunda parte ya para 2022.
Como lo habíamos comentado, tiene como propósito que los actores se reconozcan como pares, que tengan la posibilidad de brindar opiniones, presentar sugerencias que ofrezcan una oportunidad para la transformación de la conflictividad que los convoca. Es decir, que se permita un acercamiento, un reconocimiento de actores, ese fortalecimiento de capacidades que permitan la mejor participación precisamente en estos espacios y que permita orientar el ejercicio a alcanzar acuerdos, compromisos orientados precisamente a esa reducción de la conflictividad. Se fundamenta desde luego en esa creación de capacidades y condiciones de diálogo, en propuestas que inicialmente pueden ser individuales o por grupos, pero que permitan puestas esas propuestas de reducción de la conflictividad, puestas en la mesa, puestas en el diálogo, una construcción conjunta de propuestas y alternativas que permitan precisamente a la transformación de esa conflictividad o a la solución del conflicto. Y que genere desde luego y que se desarrolle a través de ese desarrollo del espacio y que permita también una definición de compromisos y ante todo que el ejercicio no quede allí, sino que además esté acompañado por un monitoreo del cumplimiento a través de una agenda, de un cronograma y también desde luego de un comité que genere de manera juiciosa un seguimiento a los compromisos, a los acuerdos, ¿cierto? Y a esos hitos que se generan en un cronograma, pues que permita hacer un seguimiento efectivo de esos acuerdos. Queremos compartir, entre otras cosas, bueno, vuelvo y digo que fueron 8 en 2021, fueron 11 ejercicios de diálogo territorial, pero quisiera compartirles uno en particular, que es el diálogo territorial que se adelantó en el corregimiento de Villanueva, una experiencia bastante enriquecedora con muchas lecciones y que tuvo que ver con el objetivo de la atención de la conflictividad asociada a la inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones ambientales en Villanueva Casanare. Estuvo asociado, digamos, aquí dice sector infraestructura, pero realmente es hidrocarburos, y estuvo asociado, digamos, con la participación que fue realmente importantísima, vital de la alcaldía de Villanueva y la personería de Villanueva, desde luego. Corporinoquía también estuvo allí, la gobernación de Casanare, la veeduría El Alcaraván y líderes comunitarios de varias veredas, incluyendo el corregimiento de Caribayona, y que vinculó de una manera activa a varias empresas, entre ellas Geopar, Parex y Frontera Energy. Digamos que fue un ejercicio muy interesante, que costó, digamos, de dos espacios de diálogo, si lo queremos ver así. Digamos, tuvo dos momentos de espacio de diálogo. Con esto quiero decir además que la atención de una conflictividad no necesariamente, y ojalá fuera así, se pudiera agotar en un espacio de diálogo. Los temas de conflictividad tienen unos niveles de complejidad bien particulares que se requieren muchas veces de muchos encuentros, de muchas estrategias, de muchas dinámicas y desde luego de varios espacios de diálogo. En este caso, se tuvo dos espacios de diálogo en los cuales, digamos, en ese proceso se alcanzó fase de aprestamiento que permitiera dar claridad sobre los temas autoridades locales y a la comunidad en general, incluyendo la veeduría. Se definió la implementación en el marco de la obligación de la inversión forzosa de no menos del 1%, digamos que hubo ejercicios bien interesantes pedagógicos al respecto, acercamiento con los diferentes actores, particularmente tratando de identificar cómo se podría orientar precisamente las líneas y cómo la autoridad participó en ello, incluso con las empresas hubo reuniones muy puntuales y específicas para ese tema, y en última se definió pues esa línea de saneamiento básico con recursos del 1% del proyecto Bloque Exploración Llanos 34 operado por Geopark y que permitió, digamos, adelantar un proyecto que es la construcción de una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y su sistema de tratamiento para el centro, perdón, para el centro poblado de Caribayona en el municipio de Villanueva Casanare. Aquí llama la atención pues porque
porque, digamos, hubo unos acuerdos muy importantes, unos compromisos y unas apuestas muy altas de parte de las empresas, apoyo importantísimo y unos aportes significativos de parte de la alcaldía con el acompañamiento de la corporación también, desde luego, y que permitió contar con diseños precisamente para la planta, la actualización y bueno, adelantar ese proceso que todavía, desde luego, se está desarrollando y que al momento, digamos, tiene ejercicios de parte de resultado de ese espacio de diálogo en términos de un seguimiento a estas actividades que, digamos, van marchando y que esperemos que en un mediano plazo, digamos, fructifiquen totalmente, precisamente en la construcción de esa planta de tratamiento de aguas residuales con un beneficio importantísimo a una población significativa en este corregimiento. Con eso, espero no haberme extendido mucho. Les doy las gracias por su atención y, bueno, estaremos atentos a sus inquietudes y bueno, estos son nuestros datos de contacto y bueno, estamos muy pendientes y atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Abrimos en este momento el espacio del conversatorio para resolver todo tipo de dudas, preguntas e inquietudes. Invitamos a las personas a que levanten la mano y vamos dirigiendo la apertura de los micrófonos. O los invitamos también a abrir sus micrófonos y a realizar las preguntas que tengan sobre la temática impartida el día de hoy. Bueno, mientras alguien se anima a realizar una pregunta, le recordamos por favor realizar sus registros en el link de la lista de asistencia que ha estado circulando en el transcurso de la sesión. Y asimismo, pues les informamos que en los próximos días estaremos cargando la presentación, la grabación y la lista de asistencia en el micrositio web de Azucars, de esta agenda que se tiene entre ANLA y Azucars. Entonces, nuevamente, si tienen alguna pregunta, por favor abren sus micrófonos y realizan la pregunta directamente. Hola, buenos días. Buenos días, Viviana. Buenos días, bueno, me presento, yo soy Viviana Ávila, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Puerto Lima. Bueno, yo en realidad, más que preguntas, porque sí tengo muchas, digamos, es como una sugerencia, o pues es más bien una opinión al respecto, y sería muy bueno, sí, que desde el ANLA o desde el Ministerio también se apoyara un poco más este proceso de mecanismos de participación ciudadana, especialmente los no reglamentados, porque muchas veces yo he hecho, digamos, un ejercicio, un poquito acá, aprovechar este espacio para contar un poquito, he hecho un ejercicio como de estar revisando cuáles son mis pares. Yo estoy encargada en este momento de las licencias, tanto del seguimiento como de la evaluación, específicamente más que todo en la evaluación, especialmente, perdón. Y yo me he encontrado con corporaciones que en la parte de mecanismos de participación ciudadana solamente, digamos que se rigen por los temas legales, es decir, desde las partes jurídicas, pero cuando
digamos que se abre un poco más ese panorama de mecanismos de participación ciudadana, queda un poco más abierto. A veces las corporaciones, debido pues a que no hay una normatividad muy clara al respecto en términos ambientales, se ven muchas veces cortos, y me he dado cuenta que las corporaciones no cuentan con los profesionales sociales o con los profesionales idóneos para reconocer la conflictividad ambiental con una visión social, ¿sí? Porque muchas veces hablan solamente de conflictos ambientales, hablando de problemas técnicos, y por supuesto que los conflictos ambientales se originan desde la parte social, ¿sí? Cuando pues ya lo decía el doctor, cuando hay varios involucrados, cuando hay percepciones o hay intereses. Entonces, a mí sí me parecería muy importante, aprovechando este espacio, que nos permitieran en las corporaciones, desde, digamos, desde los ministerios, incluso desde la ANLA, poder entender, y digamos que, o más bien poder fortalecer este componente social. Ya bien lo decía el doctor cuando hablaba de la reglamentación que ya va a tener el acuerdo de Escazú, y pues de esa importancia que en realidad muchas veces tiene el tema social, y que uno no se da cuenta porque no ha llegado el problema. Hasta cuando llega el problema, entonces ahí empiezan a corregirlo, a mitigarlo. Por ejemplo, en mi caso, Cortolima está haciendo un trabajo muy acuicioso de acercarse a las comunidades, a las veedurías, pero ese trabajo se viene haciendo desde el 2020. En realidad, un profesional social en Cortolima, en la parte de evaluación y seguimiento, no lo había. O sea, solamente lo había, era porque pues lo pedían prestado de otra subdirección, más o menos así, y solamente se encargaba como de los proyectos más álgidos del departamento. Pero en realidad la conciencia en las corporaciones, porque me he dado cuenta por el ejercicio que he venido haciendo, pues no es mucha, debido a que, por supuesto, pues tampoco tenemos digamos que unas reglas o una normatividad muy clara. Pues era como lo que quería decir. Gracias, Viviana. No, muy interesante, desde luego, tu comentario y tu apreciación, desde luego. Digamos que estos mecanismos de participación no reglamentados han sido una apuesta que se ha dado precisamente que permita responder de una manera mucho más dinámica a esas particularidades que tiene, desde luego, el territorio. Cuando se mira precisamente esos ejercicios de participación en los monitoreos, los espacios de diálogo, definitivamente han sido experiencias muy enriquecedoras. Vuelvo y digo que se han dado las dos, tanto el de monitoreo del recurso hídrico como el del ejercicio de espacios de diálogo. Han sido muy enriquecedores. Los ejercicios de monitoreo del recurso hídrico demuestran, y perdónenme que no ahondé en ellos en esta intervención, pero demuestran que hay un interés muy importante en las comunidades, que no es solo simplemente un tema de contraposición frente a los proyectos, sino también un interés genuino en preocuparse, digamos, por las condiciones de su entorno. Y digamos que en ambos casos, tanto en el ejercicio de espacios de diálogo como en el ejercicio de monitoreo, se identifica un potencial grandísimo en que las acciones que desarrollan las comunidades vayan muy de la mano, no solo de la autoridad, sino también de los mismos titulares de los proyectos. Y esto ha permitido ver que hay un potencial grandísimo de trabajo allí, y que sin duda, como Viviana, tú bien lo dices, tiene que ver con un ejercicio muy fuerte desde el componente social, ¿cierto? Desde luego, todos los impactos y las afectaciones trascienden, no con ello menguando la importancia
o minimizando la importancia desde luego de lo técnico, pero trascienden desde luego al contexto social, ¿cierto? Y a cómo las comunidades perciben precisamente esas afectaciones. Desde luego también tocas un tema importantísimo allí, que es la necesidad de información, tocas incluso el tema de Escazú, pero básicamente es importante, desde luego, yo creo que a partir de nuestro, de un acercamiento, desde luego contigo y desde luego con nosotros, con la autoridad, podríamos, digamos, darle una mirada mucho más cercana a estos ejercicios que permitan, desde luego, no solo la prevención de la conflictividad, sino también la atención de aquellos que se presentan, ¿no? En la zona donde tú te encuentras, hay desde luego algunos proyectos que reflejan una conflictividad y que han sido desde luego de nuestro interés y a los cuales les hemos puesto bastante atención, pero que implican también, digamos, ese acercamiento desde lo social y ese fortalecimiento de lo social en términos de sensibilidad, de fortalecimiento además, y es algo bien importante de los ejercicios que nosotros adelantamos desde luego, de fortalecimiento de nuestras capacidades al interior, ¿cierto? Estos temas son no solo amplios, vastos y complejos, sino además muy demandantes, y para eso, digamos que adelantamos ese ejercicio de fortalecimiento de capacidades. Quizás con nuestros inspectores ambientales, que en este caso son, bueno, se me olvida el apellido, Diana y Andrés, pudiéramos tener un acercamiento más puntual, de tal manera que pudiéramos avanzar un poco en esa mirada que tú planteas acá. Y desde luego querría tomar el tema que tú tocas de información y desde luego de Escazú. Nosotros consideramos, cuando digo nosotros me refiero a la autoridad, que desde 2020 precisamente con la creación de la Subdirección de Mecanismos se ha avanzado de una manera importante en esos aspectos que planteó o que plantea el Acuerdo de Escazú. Digamos, los temas de acceso a la información es un elemento que es de vital importancia. Bueno, intentamos hacerlo, o se intenta hacerlo de la mejor manera, a través de micrositios, a través de acercarles a la comunidad de manera muy oportuna la información que requieren. Tenemos micrositios en proyectos en evaluación, en proyectos en seguimiento, donde está toda la información de nuestros pronunciamientos, bueno, en fin, un montón de información que está allí. Pero desde luego hay muchas cosas que trabajar y que tendríamos que trabajar en general, en el sentido de, por ejemplo, esos aspectos del lenguaje claro, que la información sea comprensible, los aspectos técnicos, los aspectos normativos muchas veces no son tan de fácil comprensión para muchos de los actores que tenemos en territorio, y ahí hay que hacer un esfuerzo importantísimo de ampliar desde luego los canales de participación, y para ello desde luego, y tú bien lo notas, Viviana, en el sentido de que no basta necesariamente con lo reglamentado, sino que hay que ir hacia otras estrategias que permitan ese acercamiento de los diferentes actores. Y desde luego la participación muy fortalecida en el sentido de que sea de doble vía, ¿cierto? Que haya un diálogo importante, un diálogo en un sentido no solo de escuchar y de pronto responder algo, sino que haya desde luego un reconocimiento del conocimiento de los diferentes actores, del conocimiento local, y de cómo esos aportes desde los diferentes actores realmente tienen incidencia en la manera como los equipos de evaluación y los equipos de seguimiento recogen toda esa información, se nutren de toda esa información y evidentemente la plasman en sus conceptos técnicos. Digamos que en el Acuerdo de Escazú está toda esta parte, ¿cierto? Y bueno, el Acuerdo de Escazú, bueno, ya pasó una parte, falta, digamos, que sea articulado, falta la sanción presidencial, que eso se da por hecho desde luego, pero hay mucho por hacer, mucho que trabajar, y desde luego la autoridad está, digamos, avanzando precisamente en que podamos articular buena parte de todos esos aspectos
que nos da el acuerdo escaso, desde luego entendiendo que hay elementos que no son de nuestra competencia o que no nos tocan tan directamente, como son el tema de justicia social, justicia ambiental, perdón, y el tema de protección a líderes. Pero estamos de acuerdo en que hay que buscarle también ese camino a partir de esos otros mecanismos. Gracias, Viviana. Espero haber atendido un poco tu comentario. No, muchas gracias, doctor Mauricio. Pues también quiero hacer como un llamado acá, apropiándome del espacio un poquito, pues a los compañeros que están conectados de las diferentes CARS, y es también a tener una mirada de territorio, no desde la parte solamente técnica, sino además de reconocer todos esos conflictos propios de cada uno de los territorios. Yo voy a poner el ejemplo de mi departamento, que es el Tolima, y pues por supuesto el Tolima tiene unas connotaciones de interés nacional, como ya lo decía el doctor Ángel Mauricio, pero además también tiene unas connotaciones de haber sido la cuna de conflicto armado en nuestro país, y eso genera que muchas de las poblaciones que, pues digamos que de manera coloquial, se aguantaron la guerra, entonces ahora ven proyectos mineros en los que pronto se sienten afectados, o desde su percepción no es lo que desean, porque la vocación que ellos consideran del territorio es solamente agrícola, que pues obviamente desde la visión de las comunidades es muy válido, pero entonces digamos que ese cruce abrupto entre pasa al territorio, pasa el tema de conflicto armado, y luego tenemos un conflicto ambiental que prácticamente es a la par, ¿sí? Pues también generó en el Tolima unos intereses personales de desinformación que pues actualmente estamos identificando y estamos tratando digamos que de mitigar de alguna manera. Es complejo, pero pues obviamente la visión es del reconocimiento del territorio tolimense como un conflicto ya, esperamos completamente de post-conflicto, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, pues la invitación a todos los que están aquí presentes de manera virtual, para que podamos también ir entendiendo un poco más, seamos un poquito más aficionados en entender las visiones que tienen las comunidades, y por supuesto también permitirle también a los usuarios, a las empresas, reconocer también estas diferencias de visiones y de particularidades de cada uno de nuestros territorios. Desde Cortolima, pues abiertos a la posibilidad y prestos al servicio de lo que se requiera. Muchas gracias. Gracias, Viviana, por tu reflexión. Muy amable. De acuerdo. No sé si haya más inquietudes, comentarios. Ángel, creo que no tenemos ninguna mano levantada. Entonces, a todos, muchas gracias por la participación. Le recordamos a las personas que no han realizado sus registros, por favor, realizarlos. Y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Ángel Mauricio por la sesión impartida el día de hoy. Entonces, a todos, muchas gracias y los esperamos en la próxima sesión de los jueves en la Azocars, y que tengan un excelente resto de día. Hasta luego a todos. Gracias y hasta luego. Marcelo, a todos, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio. Muy amables.